La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. El día de hoy en el estudio de Noticias MBS me acompaña el diputado federal de Movimiento Ciudadano, René Cervera García. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Oiga, diputado, pues aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es René Cervera? Bueno, soy en este momento diputado federal, pero en realidad la mayor parte de mi formación como funcionario público ha sido precisamente en puestos de gobierno. Empecé a trabajar relativamente joven, cuando tenía 21 o 22 años, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el entonces subsecretario Manuel Camacho, a invitación de un amigo mío de la prepa, en aquel entonces, que era Marcelo Ebrard. Y digamos que ha transcurrido ahí, pues estuve en Programación y Presupuesto, después nos fuimos a CEDUE, después yo me fui a hacer una maestría a Inglaterra, una maestría en Planeación Social. ¿En dónde? En la London School of Economics. Ándele. Y de ahí, and Political Science, porque dicen que hay que decirlo el nombre completo, claro. Y luego de ahí regresé a trabajar por primera vez en el Departamento del Distrito Federal. En 1991, después de la elección intermedia, me fui a hacer un posgrado en Madrid, a la Universidad Autónoma de Madrid, una especialización en Historia de América Latina. Y regresé otra vez para incorporarme al gobierno al Departamento del Distrito Federal en aquel entonces. Después, con el licenciado Camacho, nos fuimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí salimos a la negociación de la paz en Chiapas. Yo era muy joven y pues ahí estábamos haciendo nuestro trabajo junto con Marcelo. Ahí hay un periodo intermedio, me voy como coordinador de planeación de la Universidad La Salle, donde estoy 9 años, 3 años antes estuve como contralor académico de la misma universidad. ¿Y cómo fue esa experiencia académica? Pues era más bien un trabajo como funcionario universitario, ¿no? Más que docente. Sí di algunas clases, pero más bien era un trabajo desde el escritorio en la vida académica y en el crecimiento de una institución. Me tocó planear 2 instituciones muy bonitas. Una, la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, que es una universidad que se enclava en una zona, digamos, con problemas de integración muy importantes. Es un proyecto muy bonito, que va muy bien, por cierto. Y también me tocó, esto un poco con menos profundidad, el diseño de la Universidad La Salle en Oaxaca. Entonces fueron dos experiencias muy interesantes, muy bonitas, muy formadoras. Generar un plan de desarrollo de la universidad fue muy interesante. Y justo cuando termina mi encargo ahí, coincide con que Marcelo, de quien por supuesto o con quien siempre estuve en contacto y estuvimos haciendo cosas mientras él seguía en el gobierno, Marcelo pues es electo como jefe de gobierno, y ahí ya me incorporo primero como coordinador de asesores del jefe de gobierno y después como jefe de la oficina del jefe de gobierno, y ahí estoy durante 4 años hasta que me voy a formar una fundación política que se llama Fundación Equidad y Progreso, que tenía como propósito impulsar la candidatura de Marcelo a la presidencia. Correcto. A mí me toca preparar, entre otras cosas, además de pues una serie de eventos y de campañas, de giras por el país, me toca preparar junto con Octavio Romero, que es gente de Andrés Manuel López Obrador, preparar la encuesta que decide la candidatura presidencial. Sí. Y de ahí, digamos, estamos... me piden que me haga cargo de la coordinación de la 4ª circunscripción para la campaña de Andrés Manuel, después de que gana la presidencia, la candidatura. Y estoy en ese proceso. Soy electo diputado local, como primer diputado en la lista plurinominal del PRD en la Ciudad de México, y el Tribunal Electoral
decide que hay una sobrerepresentación del PRD, yo no debo ser diputado. Entonces, así fue como ha transcurrido todo este tiempo. Después establecemos una serie de contactos con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano le ofrece a Marcelo ser su candidato en la primera, en el primer lugar de la cuarta circunscripción, y el tribunal nos vuelve a jugar una pasada ahí, y le quita la candidatura a Marcelo. Entonces a mí Dante Delgado me distingue pidiéndome que yo sea el que ocupe esa posición, y por eso llego al Congreso cuando en realidad no estaba en mi planeación inmediata hacerlo. Bueno, así es como llega René Cervera a ser diputado federal de Movimiento Ciudadano. ¿Afiliado al partido? Sí, estoy afiliado a Movimiento Ciudadano, aunque pues en realidad mi trayecto por partidos políticos es muy, muy limitado. Yo no, los partidos políticos tradicionales no me parecen espacios útiles ni para los políticos ni para los ciudadanos, por lo menos para los políticos que quieran hacer algo distinto. Oiga, diputado, ¿se considera más servidor público o político? Bueno, es que la política está directamente vinculada con el servicio público. Lo que pasa es que la hemos denostado mucho, ¿no? Pero a mí me queda muy claro que la política tiene un papel importante en la vida de cualquier sociedad, y que eso hay que buscar siempre recuperarlo. La política se necesita. Aunque a mucha gente no le guste la política, no podríamos vivir sin políticos. Ahora necesitamos que los políticos sean políticos dignos, que no sean políticos abusivos, que no utilicen el cargo para servirse, sino para servir a la gente. Y en esa tarea es en la que estamos ahora en la Cámara de Diputados. Excelente. Diputado René Cervera, pues conozcámoslo mejor con preguntas cortas, respuestas cortas. Órale. ¿Café o té? Café. ¿Qué superpoder le gustaría poseer? El de la visión a futuro. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Mi esposa. ¿Comida favorita? La japonesa. ¿Dulce o salado? Preferentemente salado. ¿Qué libro le recomienda a la audiencia de Preguntas Más Preguntas? Estoy leyendo uno muy bonito que se llama La Mujer Temblorosa, se lo recomiendo. ¿Vainilla o chocolate? Vainilla. ¿A qué político mexicano vivo admira? A Marcelo Ebrard. ¿Cuántos idiomas habla? Hablo 3. ¿3? ¿Cuáles son? Inglés, español y portugués. Falo portugués. Excelente. ¿Red social favorita? Pues soy muy limitado en las redes sociales. Uso mucho el Twitter y admiro mucho el Facebook. Diputado René Cervera, para informarse, ¿qué le gusta más? ¿La radio, la televisión, la prensa escrita? Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Qué prefiere? ¿Caliente o frío? Frío. ¿Color favorito? Azul. ¿Acción o comedia? ¿Acción o comedia? Acción. Acción, excelente. Y ya para terminar este bloque, diputado René Cervera de Movimiento Ciudadano, ¿qué música le gusta escuchar? Me gusta mucho el rock, pero me gusta también la música clásica mucho. ¿De rock qué grupo le gusta? Pink Floyd sigue siendo el grupo a superar. ¿Y la canción que más le gusta de Pink Floyd? Wish You Were Here. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Diputado, muchísimas gracias por seguir aquí. No, nuevamente, muy interesante tu programa. Oiga, diputado, pues bueno, muchísimos temas en la agenda que hay que tocar. Si le parece, hay que desmenuzarlos un poquito. El primer tema que me gustaría tocar con usted fue parte de la comisión investigadora del caso Nochixtlán. Hay que decirlo, normalmente las comisiones, yo digo que son creadas nada más como para hacer bulto, para taparle un ojo al macho, pero en esta ocasión esta comisión de Nochixtlán se me hizo bastante interesante porque sí llegaron, digamos, a una investigación por su parte. Trajeron a la Cámara a los policías federales, fueron ustedes a Nochixtlán, ahora sí que el círculo completo, y finalmente crean un documento de 170 y pico páginas, si no me equivoco, acerca de lo que sucedió allá. Primero preguntarle, diputado René Cervera, para aquellas personas que no están, pues ahora sí que informados de qué fue lo que pasó en Nochixtlán, Oaxaca, ¿por qué no nos explica un poquito? Muy brevemente, en el estado de Oaxaca se presentan una serie de cierres de vías de comunicación, principalmente la autopista que une a la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de México, y entonces en algún momento se hace la solicitud o se plantea la conveniencia de liberar esas vías. El 19 de junio, a partir de las 4 de la mañana, un domingo, se inicia un operativo que incluye a 800 policías y 50 agentes ministeriales
para liberar esa vialidad. La vialidad se libera a partir de las 8 de la mañana y es un operativo que dura aproximadamente 15 minutos en el objetivo preciso que tenía de liberar las vialidades. Lo que sucede después es un enfrentamiento de la población entre población y policías que tiene como resultado 6 civiles muertos en el operativo, 1 herido que muere al día siguiente y en alguna situación posterior muere una 8ª persona que está manipulando un cuetón. En efecto, a partir de eso, el Congreso de la Unión decide integrar una comisión que tiene una característica especial. No es una comisión de investigación, sino es una comisión de seguimiento. Por lo tanto, no tenemos facultades para investigar y para meternos demasiado profundamente en el tema de cómo, de lo que son las actividades periciales. La segunda característica que tiene esta comisión es que tiene un tiempo limitado. Al ser creada por la Comisión Permanente, se plantea que esta comisión entregue su informe final cuando concluya el trabajo de la Comisión Permanente, que es el 31 de agosto. Correcto. Entonces eso nos mete en una dinámica muy, muy peculiar porque hay que entregar resultados. No es una comisión homogénea, es una comisión donde están representados todos los partidos, hay puntos de vista encontrados, pero siempre hay mucha claridad de que estamos investigando no el contexto en el que ocurre este tema, no estamos haciendo trabajo de investigación policíaca, sino estamos tratando de ver hasta dónde han avanzado cada una de las partes que están en la investigación o que participaron en los hechos, y por lo tanto es una comisión que busca encontrar diferencias, encontrar un poco de contradicciones, encontrar lagunas en la investigación y hacer un planteamiento sobre el particular. Y eso fue lo que presentaron en las 175 cuartillas. Así es. Yo, si tienen la oportunidad, está en un sitio de internet que si quieres posteriormente te digo cuál es, porque no me lo sé de memoria. Creo que sí, lo subimos a las redes sociales. Exactamente, pero ahí está el informe. Y el informe tiene, desde luego, un rescate de todo lo que son las carpetas, la identificación de las carpetas de investigación que está haciendo la PGR, lo que nos planteó, cada una de estas instancias fueron convocadas. ¿Qué es lo novedoso de esta investigación? Pues que convocamos a los policías. Y segundo, que aun cuando se nos decía que no había condiciones para ir a Nochistlán, la comisión decidió ir a Nochistlán. Y estuvimos ahí. La presidenta de la comisión, Mariana Gómez del Campo, senadora, el senador Fidel de Médicis, también senador por Morelos, y un servidor, acompañados del senador Benjamín Robles del estado de Oaxaca. Y ahí comprobamos que no era cierto que no había condiciones para ir a Nochistlán, cosa que ha argumentado la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento, cuando se entrevistaron con la comisión, como excusa para no acabar los trabajos periciales que tenían que terminar in situ. Entonces nosotros lo que comprobamos es que sí había condiciones. Además es inconcebible que 2 instituciones de ese peso en el Estado mexicano no puedan encontrar los argumentos y no tengan la capacidad negociadora para ir y hacer su trabajo en una población que por lo demás, lo que nosotros pudimos constatar, quiere justicia y quiere la verdad respecto de lo que pasó ahí el 19 de junio. Claro, y así es como empezaba introduciendo el tema, porque se me hace impresionante el trabajo que ha hecho la comisión de seguimiento, como usted bien lo dijo, del caso Nochistlán, porque la Procuraduría hasta el momento no nos ha dado respuestas, nos han dado más respuestas ustedes, que no son ni Ministerio Público, ni están capacitados para una investigación profunda, pero han dado más resultados que la Procuraduría General de la República. Mira, yo espero equivocarme. En esta ocasión, y con toda sinceridad, me gustaría equivocarme, pero tal parece que hay una intencionalidad de dejar que esto pase y que pase desapercibido y que ya después nadie se acuerde, y sí, que metan ahí 2 o 3 personas en una ruta de investigación y se acabó. Tenemos el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Es el momento que, pues tenemos al alcalde de Iguala en la cárcel y a su esposa, pero
no hay una causa enderezada, sí, no hay más. un avance. Bueno, lo de Tanguato es otro tema que está ahí es también con la Policía Federal involucrada. Exactamente, ¿no? Oiga, Perdón. diputado, ¿usted cree que gracias a lo que han hecho ustedes en la comisión en el caso Nochixtlán, también obviamente con lo que ha pasado en el caso Tanguato, ustedes hayan tumbado a Enrique Galindo? Yo creo que la presión de la sociedad era muy fuerte ya sobre el tema de la actuación de los mandos de la Policía Federal. Uh-huh. Creo que había un cuestionamiento muy fuerte. Lo que nosotros vimos en el caso de Nochixtlán, y me parece relevante para el auditorio, es que hay un operativo conjunto entre fuerzas federales y fuerzas del Estado de Oaxaca. Uh-huh. Y las fuerzas del Estado de Oaxaca, según lo que nos dijeron a nosotros, no sabían el contenido del operativo. Uh-huh. Entonces los mandan a la vanguardia, ellos llaman al centro de comando y les dicen, ¿es cierto que nosotros vamos a la vanguardia? Sí, ustedes van a la vanguardia. Los de la Policía Federal lo traen son la cabeza del operativo, pero ustedes van a la vanguardia. Cuando escuchas eso, dices, pues es muy lógico que el operativo haya salido de la ruta que originalmente se había planteado. Claro. ¿No? Si no hay coordinación, no está trabajando bien. Bueno, entonces creo que ese tipo de circunstancias son las que ya ponen un ojo, una visión muy especial sobre la acción de la policía y de sus mandos. Tema importante, los policías heridos. Así como hubo heridos en la población civil, que son la mayor parte, son 190 y tantos heridos. Uh-huh. La policía también tuvo heridos. Y nos decían con justificada razón, es que nosotros también tenemos derechos humanos, decían claro. ellos. Sí, solo que los derechos humanos de ellos se definen en función de la acción que su propio mando establece. Si el mando establece una acción que los pone en peligro, están actuando contra sus derechos humanos. Entonces no es que haya que defender los derechos humanos de los policías contra la población civil, uh-huh. ¿no? por acciones de la población civil, sino por cómo los mandos los exponen y los meten en una situación completamente fuera de control. Bueno, ahí el caso de Nochixtlán. Yo en estos momentos en mi cuenta de Twitter, @JuanmaPregunta, estaré subiendo el documento del cual pues presentó esta semana el 30 de agosto. 31. El 31 de agosto, pues ahora sí que todos los integrantes de la comisión del caso que da seguimiento a este caso en Nochixtlán, valga la redundancia. Diputado René Cervera, pasemos a otro tema. Órale. El cuarto informe de gobierno pues, se presentó esta semana. Hay que dividir esta conversación en dos ramas. La primera, el documento en sí, 700 y tantas cuartillas, y el encuentro con jóvenes. ¿Cómo vio Movimiento Ciudadano, en general la bancada de la cual forma parte usted, este documento que presentó el presidente de la República? Mira, una primera vista sobre el documento, porque nosotros lo recibimos apenas ayer, claro. Apenas lo están circulando, nos dice que, en efecto, como dice la propaganda comercial, las cosas pequeñas son importantes, ¿no? Pero es que son puras cosas pequeñas las que están informando, ¿no? Es un desastre lo que está sucediendo en el país. La economía se está cayendo. El gobierno se está equivocando en las acciones de política económica. No entiende el ciclo económico en el que está metido y se pasa reduciendo gastos de inversión de manera muy importante. Cuando lo que necesitamos para salir de este proceso de estancamiento económico en el que estamos es todo lo contrario. Dejamos de crear más de 100,000 empleos, de acuerdo con el Wall Street Journal, me parece que es la fuente o algún periódico de este corte. Uh-huh. Creo que estamos en una mala ruta. Y además el Congreso está en una mala posición respecto de esto. ¿Por qué? Porque cada año, a partir, digamos, del mes de noviembre, se empieza a analizar el presupuesto del año siguiente. Estamos por recibir los criterios generales de política económica que envía el Ejecutivo, uh-huh. que es, digamos, el marco sobre el cual se estructura el presupuesto. Después de muchas discusiones, de muchos análisis, de un trabajo técnico, yo creo que importante y serio del Congreso, se llega a un presupuesto. ¿Qué sentido tiene llegar a un presupuesto si en el mes de enero o en el mes de febrero se empieza a ajustar el presupuesto como se le da la gana al Poder Ejecutivo? Claro.
Nosotros presentamos en Movimiento Ciudadano varias iniciativas para tratar de controlar esto. La primera decía, si el gobierno ajusta más del 5% de un presupuesto, entonces debiera pedir permiso al Congreso, porque es el Congreso el que autoriza el presupuesto. Sí. Y el presupuesto se autoriza no solo de manera general, sino se autoriza a niveles muy concretos. Entonces, si hay una modificación del presupuesto superior al 5%, eso impacta en los objetivos con los cuales fue construido el presupuesto. Y por lo tanto, va a hacer que la labor del Congreso se pierda, ¿no? Entonces, de ser una caja de resonancia, como lo dijo mi coordinador parlamentario, el Congreso tiene que pasar a ser una parte mucho más activa, mucho más preponderante de la vida pública del país. ¿Cómo hacerlo? A través de la fiscalización y a través de una legislación que ayude a controlar el trabajo del Ejecutivo, de los ejecutivos también de los estados, para poder atender las realidades que está viviendo la población. Si el Congreso no tiene esa tarea, pues entonces estamos en una tarea simplemente burocrática y la gente tiene toda la razón de enojarse por tener un Congreso que no hace nada. Sí, de que va a calentar la silla únicamente. Exactamente, ¿no? Y tendrían toda la razón, pero creo que le toca a los diputados y a las diputadas tomar en serio su papel y entonces decir, vamos a hacer primero que al legislativo se le respete. Vivimos en una república que tiene división de poderes, claro, y parece que todos los poderes se deben subordinar al Ejecutivo. El año pasado, más del 95% de las iniciativas y cambios de ley que aprobó el Congreso fueron enviadas por el Ejecutivo. Y entonces te enfrentas a una mayoría automática que todo el tiempo está aplicando la planadora, y pasa todo. No es que el Congreso no tenga planteamientos, claro que los tiene, pero en automático los desecha la mayoría del PRI, a veces acompañado por el PAN, a veces, o más bien siempre acompañado por el Verde y por el PES y por el PAN, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento de ponernos las pilas ahí en el Congreso. Oiga, diputada, ya que estamos en ese tema, ahorita regresamos al cuarto informe de gobierno, la agenda prioritaria de Movimiento Ciudadano, la maquinaria naranja, ¿qué va a hacer en este nuevo periodo ordinario de sesiones? Naranja como tu suéter. Exactamente. Mira, vamos a continuar sobre los temas de fiscalización, combate a la corrupción. Movimiento Ciudadano es la única bancada en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, que tiene públicamente y difundidos el 3 de 3. O sea, todos los diputados que conformamos la bancada de Movimiento Ciudadano presentamos públicamente nuestra declaración fiscal, nuestra declaración patrimonial y un documento que revela, digamos, un potencial conflicto de intereses que cada quien pudiera tener. Claro. Somos la única bancada, metimos una controversia constitucional para que ese 3 de 3 sea incorporado en el Sistema Nacional Anticorrupción y que sea incorporado de manera completa. Entonces vamos a seguir en esa ruta, vamos a seguir trabajando en eso. Otro elemento muy importante, hay un movimiento mundial de parlamentos abiertos. Entonces, el Movimiento Ciudadano ha decidido impulsar la agenda del Parlamento abierto. Y seremos la primera bancada que desde la posición de la bancada, no del Congreso, porque el Parlamento abierto habla de todo el Congreso, pero la bancada ciudadana tenga todos los principios del Parlamento abierto y todos los instrumentos del Parlamento abierto para que la población pueda conocer lo que estamos haciendo. Correcto. Es básico, es un instrumento básico de transparencia. Viene el tema de la definición de posiciones importantes para el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que nombrar al fiscal anticorrupción, hay que nombrar una serie de funcionarios, el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en eso vamos a estar muy metidos. Le vamos a entrar muy duro, Parlamento abierto entonces, Sistema Nacional Anticorrupción, le vamos a entrar muy duro a la agenda ambiental. Nos parece que es una agenda prioritaria para el país. Claro. El país podría tener incluso un motor en su economía a partir de la agenda ambiental. Entonces, creemos que esa es una agenda que vale la pena impulsar y en esa tarea vamos a estar trabajando. Y desde luego no vamos a soltar el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos nos parecen fundamentales.
Vamos a estar trabajando mucho en el tema de los derechos también políticos, la participación ciudadana. Yo creo que ahora en el Congreso, en el Constituyente de la Ciudad de México, yo voy a tener la oportunidad de presentar una serie de planteamientos sobre este tema, pero no me meto ahí. Esos son los temas de la agenda. Diputado René Cervera, diputado federal de Movimiento Ciudadano, muy interesantes los temas que va a poner sobre la mesa Movimiento Ciudadano, porque déjeme le digo que en este espacio informativo y en el que tenemos de lunes a viernes aquí en esta misma estación, pues todos los diputados de diferentes fracciones parlamentarias no tocaron ni una vez el Sistema Nacional Anticorrupción, y como usted bien lo dice, ahora sí que el periodo ordinario pasado, el periodo extraordinario, pues los temas fueron anticorrupción, ley 3D3, etcétera, etcétera, y ninguno tocó la Fiscalía General, que se les olvidó que se tiene que crear y nombrar al nuevo fiscal. Bueno, pues, no es que se les haya olvidado, es que les gusta olvidarse de las cosas que no les convienen. Pues sí, pero bueno, enhorabuena por Movimiento Ciudadano, por esta agenda prioritaria que van a estar impulsando. Diputado, el encuentro con jóvenes que sostuvo esta semana el presidente Enrique Peña Nieto, ¿cómo lo vio? El formato a mí se me hizo bueno, una buena idea, sin embargo, pues no lo aterrizaron como muchos esperaban. ¿Sabes cuál es el tema? Coincido contigo totalmente, pero además es que hay un montaje, digamos, se dice vamos a tener un encuentro, va a ser un encuentro abierto, va a ser un diálogo abierto, y yo mandé un Twitter por ahí con una fotografía del encuentro, la transmisión desde YouTube y cómo estaba cerrado el chat. Claro. Entonces, eso no puede ser. Tú no puedes decir que estás haciendo algo que no estás haciendo. Ese es un mal principio. El tema, mira, hay una cosa que me parece que hay que ver de ese planteamiento. Estamos llegando a unos niveles de defensa, de calidad de la defensa, que se busca armar hacia el presidente de la República, que no veíamos en este país hace mucho tiempo. Ayer escuchar, perdón que me regrese al informe. No, adelante. Ayer escuchar al diputado del Partido Verde hablar como en la época de Díaz Ordaz. Al diputado Jesús eso. Sí, de cómo se atreven a tocar al señor presidente y a su familia. O sea, no va por ahí el tema. O sea, la gente quiere cuentas claras, quiere que el presidente asuma sus responsabilidades, para eso lo eligieron. Claro. ¿No? Bueno, además en el contexto de la visita de Trump, bueno, pues es un descalabro tras otro. Ahora, ejercicios como el de ayer que hizo el presidente, claro que vale la pena hacerlos, por supuesto que vale la pena hacerlos, pero hay que hacerlos bien, hay que hacerlos sinceramente, hay que hacerlos realmente con la intención de que la gente participe. Claro. No hay por qué tenerle miedo a la ciudadanía, al contrario. Ahora, cuando el poder o el gobierno está alejado de la ciudadanía, pues entonces necesita armar estas cosas medio para ir diciendo que sí está justificándose correctamente lo que está haciendo. Pero la verdad es que fue, en términos finales, sintéticos, es una buena decisión pésimamente implementada y con un resultado catastrófico. Diputado René Cervera, diputado federal de Movimiento Ciudadano, ya finalmente la Asamblea Constituyente, pues esta asamblea que va a estar elaborando la primera Constitución de la Ciudad de México, usted va a formar parte de ese equipo redactor. ¿Qué propuestas tiene usted? Bueno, nosotros vamos a atender varias propuestas, pero déjame hablarte un poquito del principio. Adelante. El principio sobre el cual creemos que hay que atender el tema de la Constitución es el principio de pensar, de reconocer que el gobierno en la Ciudad de México no está bien diseñado, no está bien estructurado para atender las necesidades de la ciudad. Vamos a esperar la propuesta del jefe de gobierno, que por cierto es casi ahorita un misterio encerrado en una interrogación en una caja negra. Nadie sabe nada. Filtraron, como han venido filtrando cosas a la opinión pública, pero sobre filtraciones uno mejor no debiera estar opinando. Claro. Entonces, cuando este documento llegue, veremos cómo viene planteado. Pero yo creo que el primer tema, el más importante, es reconocer que el gobierno no está bien diseñado, que el gobierno no está operando correctamente, que el gobierno tiene una serie de fragilidades y una serie de carencias institucionales que deben ser corregidos. Por lo tanto, lo primero que hay que atender en la reforma o en la Constitución es cómo vamos a reformar al gobierno para darle a la ciudad un gobierno
que sea efectivo, que sea cercano a la gente, que tenga controles, que sea fiscalizable, que sea, en fin, un gobierno que funcione para la ciudad. Creo que por lo tanto hay que atender temas de gobernabilidad. Participación. El gobierno está lejano de la gente no porque la gente quiera, sino porque la gente no tiene espacios para participar. Sí. Esto del presupuesto ciudadano, la convocatoria que hacen para votar ahora un presupuesto de 850 millones de pesos, es ridículo. O sea, 850 millones de pesos en un presupuesto de 160 mil millones de pesos parece una limosna. Primera parte que está equivocada, es un diseño incorrecto. Es el 0.5% del presupuesto al cual le permiten a los ciudadanos disque opinar y disque decidir. Claro, ¿para dónde se va, no? Exactamente. Bueno, no, vamos en serio a la participación. ¿Cuáles son los intereses centrales de la gente? ¿Dónde están los intereses centrales de la gente en la ciudad? Pues están como están en el país. Es el tema de la seguridad, es el tema de la economía, es el tema de la política social y es el tema de cómo le damos a la ciudad un rumbo desde la Constitución, que no es definirle vas para allá, es darle los instrumentos para que la ciudad pueda definir con toda claridad hacia dónde quiere ir. Claro. En este momento, la Ciudad de México, a diferencia de lo que pasó con Marcelo Ebrard o de lo que pasó con el propio Andrés o incluso con el ingeniero Cárdenas, yo siento que en este momento la ciudad no sabe a dónde va. Ni les interesa en el gobierno decir a dónde va. No, ahorita ya andan campañando, ¿no? Exactamente. Estamos a 2 años, un poco más de 2 años de que se renueven los poderes en la ciudad y en el país. ¿Cómo puede funcionar bien un gobierno que su cabeza principal está de campaña política? Pues todos están haciendo exactamente lo mismo abajo. Sí. Entonces, ¿dónde queda la atención para los ciudadanos? Pues perdida en el espacio. Entonces, temas de gobernabilidad muy importantes, el tema de la economía muy importante. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la informalidad? ¿Qué ruta le vamos a dar al tema de la informalidad? Cada vez la economía está creciendo más en torno a la informalidad. Y no estamos hablando de vendedores ambulantes solamente, Hay todo el campo de los profesionistas que están egresando cada año de las universidades. Estamos viendo cómo la informalidad va creciendo entre los sectores más educados de la fuerza de trabajo. Sí. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar eso? Pues a una crisis mayor del sistema económico de la ciudad. La educación en la ciudad, muy importante tema, muy importante. Tenemos que empezar a hacernos cargo del tema educativo. Y hacernos cargo quiere decir darle a la educación en la ciudad la prioridad que necesita que tenga, ¿no? La administración pasada planteó todo el tema de la innovación. Me parece que es una ruta que no debiéramos cerrarnos, no solo porque la haya hecho la administración pasada debiera ser desechada, como hace este gobierno con todo lo que pasó en la administración de Marcelo. Sí. Creo que el tema central de la educación es cómo empezamos a incidir ya en otro tipo de resultados. La salud, el sistema de seguridad social de la ciudad. O sea, estamos en una situación de indefensión la mayor parte de los ciudadanos, incluyendo los diputados que renunciamos a nuestro seguro de gastos médicos mayores, que renunciamos a nuestro seguro de vida y a repartirnos el bono final, los de Movimiento Ciudadano, el bono de fin de año de la Cámara. Pero los ciudadanos, ¿qué hacen? Hoy platicaba con una persona y me decía, es que tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Necesito una medicina que la tengo que comprar cada semana y vale 900 pesos. Yo los puedo pagar. Dice, pero si alguien tiene un hijo o una hija que necesita esa medicina, de la mayor parte de los habitantes de esta ciudad no lo va a poder pagar. Entonces, ¿qué? El tema es que se muera la persona que sufre la enfermedad. Bueno, pues son los temas que necesitamos trabajar, ¿no? Pues diputado René Cervera García, diputado federal de Movimiento Ciudadano y diputado constituyente, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Juan Manuel, te agradezco mucho, me gustó mucho tu programa, ojalá no dejes de invitarme. Muchísimas gracias, diputado. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.